Un gran cambio para mí llegó también cuando vendí mi primera casa e hice todo lo que le digo al mundo que no haga. Me gasté casi todo en coche, pero lo utilicé como una pasión y una herramienta de trabajo al mismo tiempo. Estoy en contra de perder, sea lo que sea. Soy muy conservador con él porque quiero que dure. En ese sentido, diría que tengo una mentalidad de escasez. ¿Podrías recordar 3 hábitos específicos que te ayudaron a pasar de 50 a $100,000 al año y llegar al primer millón? Yo diría que sin duda la coherencia. Fui implacable en mantener los mismos hábitos una y otra vez. Yo diría que era el enfoque de que únicamente tenía un objetivo en mente. Era solo como voy a hacer esto, hacerlo muy muy bien. Eso es todo lo que quería hacer. También diría que el ahorro de dinero, es decir, yo vivía muy modestamente. ¿Estabas obsesionado con eso? Muy austero, era demasiado austero. Eras como cada centavo. ¿Sí? No puedo salir y comerme un sushi de más. Oh, ni siquiera el sushi. Lo sé, hombre. Tal vez no era saludable mirando hacia atrás. No puedo arrepentirme de ello, pero llegué a un punto en el que recuerdo, estaba hablando de esto ayer. Calculaba el costo de la gasolina para ir a visitar a un amigo y determiné lo malo que sería. Sin embargo, el costo de la gasolina no significaba el tiempo que podría pasar con ese amigo. E hice el análisis sobre esto y pensé, bueno, si solo voy a verlo 2 horas, me va a costar X cantidad, no vale la pena, es estúpido. No debería verlo así, pero de esa manera era al principio. ¿De dónde viene? ¿Es un comportamiento aprendido en la infancia? ¿Lo adquiriste en algún lugar donde simplemente... ¿Por qué sentiste que necesitabas ser tan obsesivo con cada centavo y las decisiones de conducir para ver a un amigo? ¿Vale la pena el dinero? Sí, en gran parte pensaba en cuánto ganaría o el costo de mi tiempo. Luego calculaba a partir de ahí lo que valía mi tiempo haciendo ciertas actividades. También hubo otro punto. Yo debía tener 15 años, tal vez 16. Acababa de obtener mi licencia de conducir y pensé, ¿qué tan lejos podría llegar con $20? Bien. Pensaba, bueno, si tengo 20, ese es mi presupuesto, es lo que estoy gastando. Yo podría poner 10 en el tanque de gasolina, podría gastar 5 en un sándwich, esas son 2 comidas, 2.50 por cada una. Luego tengo otros 5 de sobra. Recuerdo desglosar hasta ese grado. Luego solo a partir de ahí, tomando eso, bueno, esto es lo que $1 podría comprar. Solo apreciando eso, pero luego también trabajando por un tiempo breve. El trabajo fue de 6 semanas. Trabajé en esta empresa de inversiones en lingotes de metales preciosos e hice entradas de datos porque pensé que quería ser un banquero de inversión. Pensaba, esto es una gran manera de adquirir experiencia. No lo era. Me deben haber pagado $7.55 la hora. Fueron tal vez $8 como máximo. Esto fue a principios de 2008. Recuerdo que pensé, bien, si gano $8 la hora, un bocadillo vale 40 minutos de eso. Vaya. ¿Te enseñaron tus padres lecciones sobre el dinero desde pequeño o tuviste mentores del dinero? No. ¿Cuáles eran las creencias que tenías desde el principio en torno al dinero? ¿Qué analizabas cuando pensabas en el dinero? Cuando entraba decías, tengo que ahorrarlo. ¿Pensabas que el dinero era bueno o que era malo? ¿Cuáles eran tus creencias al respecto? Nunca pensé que el dinero fuera malo. Siempre me obsesionó, supongo, ahorrar y coleccionar. Incluso de niño mi abuelo me enseñó su colección de monedas y pensé que era genial. Me enseñó una foto de un centavo de 1909. Me dijo, estos centavos siguen allá afuera. Hay X cantidad que tal vez todavía están en circulación. Yo tenía tal vez 6 y me quedaba revisando los centavos. ¿De verdad? Cada centavo que cogía pensaba, ¿será de 1909? Nunca encontré uno, pero he estado obsesionado con solo ahorrar, coleccionar. Incluso si me daban dinero en cumpleaños o Navidad, lo guardaba, no lo gastaba. Y me gustaba ver cómo se acumulaba en un sobre en mi habitación a los 7 ¿O una años. alcancía o algo así? Sí, serían $100 o algo así de todo el año ahorrando y coleccionando. Yo naturalmente gravité hacia eso. Pero, ¿alguien te enseñó sobre el dinero? ¿Alguna vez? No, la verdad es que no. Mi madre tenía un libro, era La mentalidad millonaria. Secretos de la mente millonaria. Tal vez.
Es algo sobre la mentalidad millonaria o tal vez el millonario de al lado. Y debo haber tenido 10, 11, 12 años de edad y acabo de ver el libro que decía millonario. En el lado del mismo me dije, voy a leer este libro. Y yo no era un lector en absoluto. Yo no leía libros, pero por alguna razón acabé de leer esto y lo disfruté. Vi cómo todas estas cosas tenían sentido. Es muy común conducir un Toyota Corolla que un Ferrari. La mayoría de los millonarios no hacen $1 millón al año. Yo solo tenía ese interés. ¿En qué año ganaste tu primer millón? ¿Dolores o hablamos de patrimonio? Como las ventas que entraron, ¿cuál fue el año en que sucedió? ¿Recuerdas el año? Sí. Eso fue en 2019. Se debió a una combinación de ventas de bienes raíces y luego añadiendo YouTube a todo eso. ¿Y el año anterior? ¿Dónde estabas? ¿Era la mitad? ¿Estuviste cerca de eso? El año anterior gané $250,000 en YouTube, luego 500,000 con bienes raíces. ¿Sí? ¿Unos 750,000 el año anterior? Sí, aproximadamente. ¿Cuál crees que fue la diferencia entre lo que hiciste o cómo pensaste de 2018 a 2019? Para mí fue YouTube, pero esto comenzó en 2017 para mí porque nunca pensé que iba a ganar dinero en YouTube. Empecé a hacer videos solo porque parecía algo divertido e incluso me acuerdo de hacer $1 al día en YouTube y solo pensar, wow, esto es una cena de sushi gratis porque iba a hacer YouTube de todos modos, por lo que el hecho de estar haciendo 30 al mes es como que hay sushi gratis. Recuerdo que después fueron 100 al mes y es como, wow, esto es mi factura de teléfono, luego 300 al mes, es mi seguro de coches, mi gasolina, es genial. Supongo que ver que podía ganar dinero sin tener que estar activamente, aunque llegué a estar muy involucrado, me motivó. Pero con los bienes a raíces, yo estaba en ventas, por lo que la mayor parte de mis ingresos en ese momento eran como, tengo que estar allí, mostrar casas, si no vendo, no me pagan. Podría trabajar un año entero y no ganar nada. Y gran parte de mi comisión dependía de conseguir listados, conocer clientes, estar con esos clientes y dejaría cualquier cosa para estar con ellos. Si hay un cliente que quería ver una casa el viernes a las 10 p.m., cancelaba cualquier cosa. Yo tenía que estar ahí porque es lo que tenía que hacer. Pero al ver el trabajo en YouTube, que estaba con mi propio horario y cada video me daba un promedio de $1 al día, tengo 1,000 videos. Y eso es como $1,000 al día. Podría estar en cualquier parte del mundo. Eso fue algo muy liberador para mí, ya que sabía que si podía escalar alto, cosa que no podía hacer como agente de bienes de raíces. Incluso los mejores agentes que he visto de la parte superior, pocos en el país están haciendo 2 a 6 millones al año, teniendo grandes equipos, han estado en el negocio durante 20 años. Empecé a ver a la gente en YouTube y ser como, están haciendo esto en pocos meses y lo amplían. El alcance que yo era capaz de conseguir en YouTube, los beneficios que vi de solo ser capaz de establecer contactos y conocer a 1,000 personas haciendo un video en el tiempo que me tomaría años en bienes de raíces para cumplir con 1 millar de personas uno a uno. Eso me hizo cambiar de opinión y ver lo que era posible. En 2018, si no recuerdo mal, ingresaste $500,000 por el sector inmobiliario, ¿es así aproximadamente? Sí. Luego, por supuesto, en la parte superior en que tú tienes divisiones, corredor y cosas diversas. En términos de ventas. Tienes gastos y todo, obviamente. Sí. ¿A cuántas casas equivalen $500,000 en comisiones? No era gran cosa. Bueno, en Los Ángeles, supongo, sí. Yo diría... ¿Son 5 o 10 casas? ¿Cuántos son? Más o menos. Diría que en un año tendría quizás 20 y de esto hace 5 o 6 años. No sé cuántos años hace de esto. Yo diría que en promedio tenía alrededor de 25 transacciones al año. Muchas de ellas serían arrendamientos de gama alta y de esas ventas... Alquileres. Sí. Luego las ventas serían, no sé, de 5 a 10, pero por lo general... Sería, si yo estuviera con un montón de 1 a 3 millones en casas, luego me gustaría tener uno al año que fueran de 5 a 8 millones. Eso es grande. Eso subiría mucho el listón. O a veces conseguiría buenas comisiones por arrendamiento. Habría propiedades en alquiler que harían más comisión en las ventas, solo porque es de 30,000 al mes y estoy representando a ambos lados con una comisión del 8% para un contrato de arrendamiento de 2 años. Y es bastante grande. ¿Mensualmente?
¿Tú recibes una comisión No, mensual? recibo un Entiendo. cheque por adelantado. A veces dirán, bueno, Ajá. te pagaremos el primer año y Bien. luego, lo cual está Sí. bien, pero muchos de ellos pagarían por adelantado. Es asombroso. ¿Cuáles dirías que son las tres principales inversiones físicas que has realizado y que te han reportado los mejores dividendos en los últimos 5 a 10 años? Tal vez una buena computadora más rápida. Yo tenía una mini MacBook, pero se detenía durante minutos y yo no quería gastar dinero. Al final me compré una MacBook nueva y me ayudó muchísimo. Ha sido una de las mejores inversiones. También una buena cámara para los videos de YouTube, pero parte de eso yo diría que el sector inmobiliario ha sido fantástico. Eso siempre ha sido el núcleo de todo lo que hago. Es bueno tener propiedades de alquiler de bienes raíces. Es la base, supongo, a ¿Cuántos recurrir si inmuebles eso tienes tiene ahora? sentido. Son 6 propiedades en total, con mi casa en Las Vegas. ¿Pero son 5 propiedades de alquiler? ¿Sí? ¿Y luego el resto son, en su mayoría, fondos indexados en este momento? ¿O Sí, fondos indexados y luego efectivo. Tengo una división 30-30-30 entre fondos de índice de efectivo de bienes de raíces. verdad? ¿Cuándo sentiste que eras capaz de abrirte paso mental y emocionalmente al ver esas casas más grandes, al ver individuos que lo han conseguido esencialmente de cierta manera en el aspecto financiero? ¿Cuándo empezaste a darte cuenta de que tal vez yo también podría superar ese nivel financiero y llegar a un cierto nivel? ¿Fue a los 18 años cuando empezaste o más bien a mediados de los 20? Yo diría que inmediatamente. De verdad. Inmediatamente solo al ver y estar cerca de estas personas. ¿A los 18 o 19? Sí, Vaya. aunque no lo logré inmediatamente, supongo que era una sensación de que yo también me vestía como ellos. Veía cómo se vestían, me iba a H&M y trataba de replicar su estilo por $50. Así lo hacía. Un gran cambio para mí llegó también cuando vendí mi primera casa e hice todo lo que le digo al mundo que no haga. Me gasté casi todo en coche. Mi comisión después de eso, 50 de los grandes. Después de 50 de los dividir. grandes. Sí, después Es de una todas las comisión enorme. divisiones ¿Tu y primera todo casa? eso. Sí, la primera Es casa. grandioso. Sí, 3.6 millones. ¿Cuántos años tenías? Acababa de cumplir 19. Era O una los cumplí comisión entonces. enorme. Sí, lo era. Lo conocí haciendo una jornada de puertas abiertas. Hacía la jornada todos los domingos durante 9 meses. Solo un comprador entró, tuvimos una gran conversación. Era médico y me dio una oportunidad. Esa fue una de las cosas donde él estaba como, recuerdo cuando tenía tu edad y alguien me dio una oportunidad. Está Quiero bien. hacer lo mismo por ti. Ayúdanos a encontrar una casa. Lo hice. Le debo tanto, pero me gasté todo ese dinero comprando un Lotus Hélice. Y el coche costaba 30 de los grandes, más impuestos. Luego también tenías que pagar impuestos sobre la comisión. Me quedé sin nada, pero ese coche empecé a llevarlo todos los fines de semana a estas reuniones de coches en la mañana. Domingo temprano, levantarse a las 6 a.m., ir a la reunión de coches con amigos de coches, gente que conduce Ferraris, Lambos, y metí por el costo de un nuevo Honda Accord. Así podía estar cerca de ellos, estar en esos grupos, me encanta, era divertido. Me llevaba el coche e iba a las reuniones. Justo después iba a una jornada de puertas abiertas, aparcaba el coche y la gente hacía comentarios, me ayudaba. Así que lo que dices a la gente que no haga es en realidad una gran inversión. En retrospectiva, sí. Fue una mala inversión, pero fue una gran Podría inversión. haber ido por otro camino si Ajá. hubiera sido imprudente con él o lo hubiera utilizado como, oh, ahora voy a conquistar chicas y no hubiera funcionado, pero lo utilicé como una pasión y una herramienta de trabajo al mismo tiempo. ¿Cuál es el mejor activo invisible en el que has invertido para ti? Oh, amigo. Eso sigue dando frutos hoy en día. ¿Qué quieres decir con activo invisible? No es algo físico, sino más bien un conjunto de habilidades, un aprendizaje, algo que has desarrollado, una relación en la que has invertido, algo invisible que no es una inversión en algo tangible. Yo diría que grandes personas y mentores a mi alrededor, como Jason Oppenheim. Lo digo todo el tiempo, ha sido una de las mejores partes de solo aprender, no cómo ser más asertivo, sino ser capaz de transmitir lo que quieres, dar básicamente una directriz de una manera que la gente entienda y verlo operar en un alto nivel. Simplemente observándole, entrando en la oficina, escuchándole hablar y viendo cómo negocia.
este tipo de conexiones y el hecho de poder aprender de esas personas ha sido un valor Eso es incalculable. hermoso, hombre. ¿Cuál es tu plan para este año con la posible recesión? Hablabas mucho de esto en tu canal. ¿Cuál es tu plan para hacer con el dinero en efectivo? ¿Qué planeas hacer con él en los próximos 6 a 12 meses? Si todo se derrumba, los bienes raíces, el mercado de valores, etcétera. ¿Qué vas a hacer? Bueno, estoy promediando el costo en dólares en los fondos de índice todos los días. Cada día es un hábito mío y comprar la misma cantidad de dólares. ¿Cuánto es eso cada día? 5 grandes. 5 de los grandes Sí. al día. Justo ahí, fondos indexados. Siempre fondos indexados. Es como una rutina de la mañana. Cualquier Vale. cosa por encima de eso, los impuestos, lo tengo en cuenta, va a la pila de efectivo. Y en un mundo perfecto, quiero una buena propiedad comercial que es triple neto, idealmente en Las Vegas. Hay un camino por recorrer en esto porque ahora mismo tengo ese dinero aparcado en bonos del tesoro y está ganando alrededor de 4.4%, tal vez 4.5, 4.3. No está mal. Sí, y sigo dándole vueltas. Estoy haciendo No está mal. 4.4%, pero estoy buscando propiedades comerciales de 4.5 a 5. No veo la prima de riesgo allí todavía. De manera que si pudiera encontrar algo de 7.5%, para mí que se da suficiente amortiguador por si el mercado sigue bajando. He bloqueado eso, pero todavía tengo que ver qué ofertas vienen. Miro todos los días y va a llegar a un punto en el que pueda empezar a hacer ofertas. Algunas de las propiedades que aparecen son grandes, pero yo no quiero ser su primera semana en el mercado. Aquí está esta oferta por 30% menos. Es como, no me voy a disparar en el pie, es ofensivo para ellos, pero si lleva 6, 4 o 6 meses, lo que sea, entonces considera hacer una Sé oferta. que te han hecho esta pregunta muchas veces, pero si alguien tuviera entre 20 y 100 mil dólares en efectivo, y sé que no eres asesor financiero, ¿qué opciones le sugerirías para invertirlos en lugar de guardarlos en el banco? Si quisieran invertirlo en algún sitio, ¿qué sugerirías? Entre 20 mil y 100 mil dólares de dinero extra, pero quieren invertirlo en algún sitio y ganar intereses. Lo que más me ha cambiado ha sido el house hacking. Una de las mejores cosas que he hecho es comprar el dúplex. Me mudé a un lado y alquilé el otro. Ahora todas las áreas tienen un dúplex que puedes comprar, pero me di cuenta de que si tú podías reducir tu vivienda porque constituye el 25 a 35% de tus ingresos, solo un tercio se ha utilizado para vivir. Pero si pudieras encontrar una manera de reducir el uso de ese pago inicial aprovechando para un dúplex, un triplex, donde podrías alquilar las otras unidades que van a cubrir tus gastos generales, pero incluso si se cubre la mitad, puedes ser capaz de ahorrar un 20% de tus ingresos mediante la acumulación de capital en una propiedad que se puede alquilar. Es tremendo, pero también hay que ser un propietario poniendo el tiempo en mantenimiento. Sí, arreglar cosas y todo eso. Tienes que tener cuidado con lo que compras, que sea un buen negocio. Solo porque sea un dúplex no significa que sea bueno. Cuando establecen resoluciones de año nuevo y dicen, quiero ser el tipo de persona que pierde peso, que gana suficiente dinero el próximo año, establecen el resultado que quieren y piensan. Si voy a perder 40 libras, necesito idear un plan. Voy a seguir una dieta e ir al gimnasio 4 días a la semana. Pensamos en el resultado que queremos. Creamos un plan para lograrlo y la mayoría de las veces todo se detiene allí. Simplemente asumimos que si lo hacemos y seguimos un plan, seremos las personas que queremos ser. Es una especie de suposición implícita de que seremos más como quien esperamos ser. Lo que yo digo es que le damos la vuelta a eso y comencemos a preguntarnos en quién deseamos convertirnos, qué tipo de persona quiero ser, cómo quiero pasar mis días, cuál es el tipo de identidad que quiero tener. Una vez determinado eso, puedes preguntarte qué hábitos se refuerzan esa identidad. En lugar de decir, quiero perder 40 libras e ir al gimnasio 4 días a la semana, puedes decir, quiero convertirme en el tipo de persona que no falta a los entrenamientos. Y vas a ver cómo eso te da resultado en una lente diferente. Ya no se va a tratar tanto de lo que haces en el gimnasio en un día. Se va a tratar más de presentarte, ser un tipo de persona y ser consistente. Te das permiso de seguir sintiéndote bien, incluso si solo haces 5 minutos de ejercicio ese día, porque refuerzas esa identidad. La mayor parte del tiempo somos extraños con las metas porque decimos,
quiero perder 40 libras en los próximos 6 meses. Pasan 6 meses y solamente has perdido 17 libras. Te sientes como un fracasado porque no alcanzaste un objetivo arbitrario que estableciste al principio. Pero deberías sentirte bien porque estás progresando. Deberías sentirte muy bien por el hecho de que estás en una mejor posición que hace 6 meses. Las metas juegan con nuestras mentes de esa manera y es por eso que creo que puede ser útil enfocarse en qué tipo de identidad quiero reforzar. Creo que la identidad es importante. Muchas personas dicen que quieren algo, pero sus acciones no refuerzan la identidad detrás de lo que quieren llegar a ser. ¿Cuál es parte de tu identidad de la que estás más orgulloso en los últimos años desde que lanzaste el libro? Ahora eres padre de 2 niños. ¿Cuál es la identidad a la que has tenido que cambiar al ser un escritor exitoso? Escribiste un libro que se vende bien y que es un fenómeno, pero ahora también eres padre. ¿Cómo equilibras ambas identidades? Muy buena pregunta. Eso se puede ver en diferentes áreas de la vida. En mi caso, he tenido un par de cambios de identidades. Probablemente te pasó algo similar en tu carrera. Fui un atleta por mucho tiempo, era un jugador de béisbol. Cuando terminó mi carrera pensé, ¿qué soy ahora? Ese deporte fue gran parte de mi vida durante 17 años y de repente ya no iba a hacer eso. Sentí una pérdida de identidad. Tuve un periodo de 2 o 3 años en el que llamarlo luto probablemente sea exagerar, pero a veces sentía como como un luto, entiendo. Sí, se sentía como una pérdida. Sentía que una parte de mí se había ido. También escuchas que eso sucede a muchas personas en el ejercicio, cuya identidad era ser un soldado. Luego dejan el ejército y cuando se convierten en civiles se preguntan ¿quién soy ahora? Se sienten como si hubieran perdido el equilibrio. La forma en que lo describo en este punto es que me gusta pensar en la vida como una serie de estaciones. Una pregunta que me hago es ¿en qué temporada estoy? Antes de tener hijos y antes de que saliera el libro, estaba en una temporada orientada a mi carrera y mi identidad estaba vinculada a que era muy trabajador tratando de proporcionar gran valor a mi audiencia sin importar las horas que se debían invertir para lograr un resultado. Nadie me iba a impedir intentarlo, iba a abrirme camino. Luego tuve un camino de temporadas y ahora una gran parte de mi identidad es ser padre. Se invierten muchas horas de trabajo que ahora se centran en la familia. Pero me encanta la parte de la familia, pero siento que perdí la otra parte de ser un emprendedor trabajador. Por supuesto que todavía estoy trabajando en eso. Mis hijos son pequeños, pero igual indica un cambio en las temporadas. Y por lo general, cuando eso sucede, tus hábitos a menudo necesitan cambiar también. Y trataba de forzar algunos de mis viejos hábitos en mi nuevo estilo de vida. Y ya no me estaban sirviendo. ¿Qué hábitos? Los principales fueron los hábitos creativos, todo lo que giraba en torno a escribir y leer. Por lo general pasaban muchas horas todos los días trabajando en eso. Ahora, en lugar de tener 4 horas al día para hacer algo, son 4 horas a la semana. Algo que pensé especialmente durante el primer año fue que sé cómo trabajar a un nivel alto de acuerdo a los números de horas que tienes disponibles, pero ya no. Es un estilo de vida que ya no funciona para mí. Pero ahora me pregunto cómo me desempeño a un alto nivel bajo un conjunto completamente nuevo de restricciones. Todavía estoy tratando de averiguar cómo hacerlo hasta cierto punto, pero una cosa que hice fue reestructurar el boletín. Durante los 3 primeros años de mi carrera, el hábito que funcionó fue escribir un nuevo artículo todos los lunes y los jueves, alrededor de 2,000 palabras. La cantidad más corta del tiempo que pasé fueron 8 horas en un artículo, lo más tarde entre 15 y 20 horas. Y un artículo de 30 o 40 horas. Básicamente, era como si ese fuera mi trabajo de tiempo completo. Pasaba 15 horas escribiendo un artículo de lunes y otras 15 horas para el jueves. El resto de la semana era para administrar el negocio. Hice eso durante los primeros 3 años, luego tuve que trabajar en el libro, entonces tuve que cambiar mientras trabajaba en el libro, pero pasaba la misma cantidad de tiempo escribiendo, luego saqué el libro, tuve hijos y ya no tenía tiempo como antes. Tuve que reestructurar el boletín para poder trabajar en ello un par de horas. Ahora solo puedo hacer un día, solo necesito una mañana, trabajar 2 horas y está listo.
En lugar de escribir artículos largos, ahora hago algo que llamo 3-2-1. 3 ideas breves mías, 2 citas de otras personas y una pregunta para pensar durante la semana. Otra cosa que trato de hacer como emprendedor en general y también en mi vida es que me gusta jugar un pequeño juego que es como un experimento mental en el que si tengo limitaciones a las que debo apegarme, en este caso ya no tengo tanto tiempo como antes, es fácil caer en el contexto y decirse a sí mismo, no es justo, no tengo tanto tiempo como las personas con las que estoy compitiendo o como los demás. Ya no puedo hacer eso. Las estrategias de las que hablan las personas no funcionan para mí. Trato de evitar ese tipo de mentalidad siempre que puedo. Trato de preguntarme de todas las opciones que hay, de todas las diferentes formas en que podría escribir un boletín. ¿Hay alguna manera en que pueda hacer esto para que me tome 2 horas a la semana? Porque eso es todo el tiempo que tengo. Pero el resultado para la audiencia no sea igual a lo que necesitaba hacer antes, que sea mejor. ¿Puedo usar las restricciones y hacer algo que sea mejor a lo que estaba haciendo anteriormente? Tal vez soy demasiado optimista, no lo sé, pero si lo piensas, es difícil imaginar todas las opciones que existen. Pienso, sí, probablemente haya algo que sea mejor para todos y solo más tarde 2 horas en hacerlo en lugar de 30 horas. Me tomó 9 meses de lluvia de ideas y tratando de generarlas antes de finalmente decirme por la estructura de 3-2-1, pero el boletín es mucho más grande de lo que era antes. Hay muchos más suscriptores, aunque esa no sea la única medida de proporcionar valor a las personas, pero parece que a las personas les gusta, está funcionando bien y me lleva menos tiempo. Creo que pueden ser una especie de experimento mental poderoso para intentar, si te enfrentas a algunas limitaciones, anímate a tratar de pensar un poco más detenidamente. Por lo general, hay un camino para encontrar una mejor solución, Sí. incluso si existen limitaciones. Mencionaste eso antes, la vida pasa, las cosas se acumulan, las temporadas cambiarán, habrá adversidades, es natural. Lo que te escucho decir es que incluso si eso no sucede, solo tienes un hijo y las cosas deben cambiar para ti. Todo sigue bien. Parece que uno de los hábitos más importantes es hacer mejores preguntas. ¿Esto me está apoyando? ¿Hay una mejor manera? ¿Hay una manera más efectiva? ¿En quién podría convertirme? ¿De quién me sentiría más orgulloso? Parece que tuviste que hacer una pregunta mejor y diferente para darte un resultado más grande en menos tiempo para ti y la audiencia. Creo que las preguntas son cruciales. Es un poco gracioso porque paso mucho tiempo escribiendo ideas y tratando de compartir lo que he aprendido con los hábitos, mejorar, tomar decisiones, la productividad y todo eso. Creo que es fácil esas cosas que parezcan consejos, pero en realidad solo estoy tratando de diseñar un conjunto de herramientas y para que todos lo vean y puedan elegir la mejor para ellos. No tengo mucho interés en decirle a las personas qué hacer, solo estoy tratando de compartir estrategias. Otro problema con los consejos es que son frágiles, en el sentido de que depende mucho del contexto. Alguien puede darte consejos muy buenos o una idea que funcionó para ellos. Pero si tu contexto, el momento, la situación, los recursos y las fortalezas son diferentes, es posible que no sea una buena opción para ti. Las preguntas son todo lo contrario. Mientras los consejos son frágiles y depende del contexto, las preguntas son flexibles y adaptables y cambian, pueden transformarse naturalmente según el contexto. Por ejemplo, alguien podría darte un buen consejo sobre qué programa de ejercicio seguir. O simplemente podrías preguntarte, ¿qué haría una persona sana? Sigues por la vida preguntándote eso. Empiezas a notar muchas cosas basadas en tu situación actual que tal vez podrías hacer. Es mucho más flexible y adaptable que tratar de seguir un programa de entrenamiento estricto que no va a funcionar si tienes una lesión en la rodilla o varias razones. Entiendo. Me gustan mucho las preguntas y tienes razón en que tuve que hacerme mejores preguntas para obtener mejores resultados. Tuve que hacer eso para tener una mejor mentalidad. Hay algunas preguntas que me gustan, que sigo haciendo. Tal vez cualquiera que escuche eso lo encontrará útil.
La primera pregunta es, ¿para qué estoy optimizado? Las personas se optimizan para diferentes cosas. A veces nos optimizamos por dinero, por tiempo libre, tiempo en familia, para producción creativa o tener la capacidad de elegir los proyectos creativos en los que trabajamos. Puede ser cualquier cosa, pero debes decidir cuál es para ti. La mayor parte del tiempo caemos en una rutina en la que optimizamos lo que creemos que debemos hacer o lo que otras personas nos alientan a hacer, y no trabajamos en lo que realmente queremos optimizar. Otro desafío con esta pregunta es que cambia con el tiempo. Lo que estoy optimizando hoy es diferente de lo que quería hacer hace 10 años o 5 años. Debes seguir revisando esa pregunta y preguntándote, ¿para qué estoy optimizado? La segunda pregunta es, ¿pueden mis hábitos actuales llevarme al futuro deseado? Una vez que sepas para qué estás haciendo eso, estás en una trayectoria que puede llevarte allí o tus hábitos deben cambiar, porque si estás en la trayectoria equivocada, si sabes que quieres optimizar algo pero tus hábitos te llevan a otra parte, obviamente algo debes cambiar. Ese es un ángulo más positivo, si quieres enmarcarlo desde un ángulo más positivo. Lo que podrías preguntarte es, ¿cómo estoy contribuyendo a la situación y a las condiciones que digo que no quiero? Si observas tus hábitos actuales, casi siempre notarás que hay algunas cosas que estás haciendo que influyen en la situación. La mayor parte de tu vida no está bajo tu control, pero tampoco está completamente fuera de tu control. Es como un partido de tenis. No controlas lo que hace el otro jugador, sus movimientos ni su estrategia, pero sí influyes en tus movimientos y tu estrategia. Es cierto que la suerte influye, las cosas son al azar y la desgracia existe. Todo eso te va a pasar y no puedes controlar cada carta que te dé la vida, pero también influyes en la situación. El único enfoque razonable es centrarse en los elementos que están bajo tu control y tratar de influir en ellos para moldear las condiciones de la mejor manera posible. Preguntas como, ¿mis hábitos actuales me están llevando al futuro deseado? ¿Cómo estoy contribuyendo a las condiciones que no quiero? Te ayudarán a dar forma, a revelar diferentes pasos que podrías tomar. Esa pregunta de ¿cómo estoy contribuyendo a las condiciones? Es de Jerry Colonna, un gran entrenador de negocios y emprendedor. Esas son un par de preguntas que me gustan. La otra pregunta que me hago, que mencioné anteriormente, ¿en qué temporada estoy? Eso ayuda a animarte a tener la mentalidad correcta y pensar que a veces los hábitos son buenos para ti, pero has agotado tu utilidad. Eran buenos para una temporada anterior. Eso no significa que el hábito fuera malo, ni que debas sentirte mal por hacerlo. Solo significa que dejó de ser útil. Esas son algunas de las cosas con las que me gusta prepararme para tratar de despertar pensamientos sobre en qué debería concentrarme. Sí, cuando jugabas béisbol y practicabas bateando durante 1 hora al día, ese hábito te sirvió, pero no te sirve ahora. Solo tienes que saber en qué temporada estás. Tengo curiosidad, ya haces una pregunta en tu boletín todas las semanas. ¿Cuál fue la pregunta más poderosa para ti de 2022? En realidad hay un par de preguntas. Tengo una gran hoja de cálculo donde guardo todas las preguntas, ideas y cosas de cada semana. La reviso de vez en cuando para enmarcar algunas de mis favoritas. Hay algunas que me gustan mucho este año. Una es, ¿necesito pasar más tiempo buscando mejor información o necesito pasar más tiempo actuando con la información que ya tengo? ¿Es la estrategia cuello de botella o hay que practicar la ejecución? Bien. Otra que me gusta, que es un intento de animarme a probar o intentar cosas grandes. La pregunta que no deberías hacerte es, ¿tendré éxito? Sino, ¿qué debo intentar? Si estamos atrapados tratando de tener éxito, tal vez puedas convencerte de no intentar cosas que valen la pena, incluso si no salen como lo esperas. ¿Cómo sabe alguien lo que debería intentar en la vida? Buena pregunta, aunque no sé la respuesta. Soy la persona que tiene la respuesta a este tipo de preguntas, pero creo que las personas a menudo se persuaden negativamente antes de lo que deberían.
Casi siempre nos afectamos antes de que el mundo lo haga. Si piensas en ello, si tratas de dar un paso fuera, pensar más allá por un segundo y piensas en las cosas que has intentado, los proyectos en los que has trabajado, casi nunca es el caso de que tienes que detenerte porque el mundo te dice, lo siento, no hay nada más que puedas hacer, no hay nadie más quien contactar, no puedes tomar ninguna acción, no hay una ruta alternativa o línea interrogatoria, no hay nada más que puedas hacer. Casi siempre hay algo más que puedas intentar. Si quieres intentarlo de nuevo, pero nos convencemos de dejarlo mucho antes de lo que el mundo ponga un verdadero alto frente a nosotros. Trato de no detenerme a mí mismo. Trato de dejar que el mundo me diga que no antes de decirme a mí mismo que no. Siento que si las personas quieren rechazar algo así, hablarán demasiado positivo, que hasta pueden llegar a ser delirante. En mi caso, prefiero no ser demasiado negativo o positivo. Prefiero lograr un equilibrio perfecto, pero eso no es posible. Y si voy a ir en una dirección, prefiero errar por ser demasiado positivo en lugar de ser negativo. Prefiero errar al intentar demasiadas cosas en lugar de convencerme de no hacerlas. A pesar de que estás tratando de ser positivo y de intentar cosas difíciles, eso no significa que puedas ignorar la realidad. Otra pregunta que me gusta que marqué en la hoja dice, sin alterar los hechos de la situación que estoy enfrentando y sin ignorar la realidad de lo que debes hacer, ¿cuál es la historia más útil y enriquecedora que puedo contarme a mí mismo sobre lo que está sucediendo y lo que debo hacer a continuación? Existe un pequeño ejercicio que escuché una vez. Necesitas 2 hojas de papel o abrir 2 Google Docs. En la primera hoja puedes elegir el periodo de tiempo que deseas, como por ejemplo, digamos que los últimos 10 años de tu vida, ¿de acuerdo? Pero podrían ser los últimos meses. En la primera hoja de papel vas a escribir los últimos 10 años de tu vida. Vas a contar la historia de ese tiempo. Pero la única regla es que no puedes decir mentiras. Todo tiene que ser verdad. En la primera versión vas a escribir lo menos favorable de tus últimos 10 años. Tiene que ser verdad, pero es lo menos favorable. En la segunda versión vas a escribir lo más favorable. Lo que es interesante es que si miras esas 2 hojas de papel, no hay mentiras en ninguna. Hay verdades en ambas hojas. Me cuesta ver el beneficio de esa versión, la que es la primera hoja. Si no ignoras la realidad, si conoces los hechos de la situación y lidias con conversaciones incómodas, los pasos difíciles que debes tomar, puedes optar por contarte a ti mismo la versión más poderosa y útil de la historia. Esa es la historia que te hará sentir mejor, te motivará, te pondrá en movimiento. No creo que debas engañarte al respecto, y eso no significa que no habrá momentos difíciles o que no tendrás que tener conversaciones difíciles. Todo eso sigue siendo parte de la vida, pero hay que tratar de no ser tu propio cuello de botella. Sí, replanteando la historia de tu vida. Cuando podemos enmarcar por qué estamos haciendo las cosas de una manera más empoderada en lugar de una forma desalentadora. Comienzas a sentir que hay mucho más flujo, diversión, satisfacción, alegría, en lugar de algo que nos detiene. Me encanta. Me encantan estas preguntas. Déjame decirte otra más. A veces me gusta hacerme una pregunta en la que ambas respuestas pueden ser verdaderas. Los opuestos pueden ser verdad y la pregunta no se trata si está bien o mal. La pregunta es, ¿qué necesito ahora? Eso salió en una edición de junio. A veces somos demasiado duros con nosotros mismos. Criticamos nuestros errores inútilmente. Otras veces somos demasiado indulgentes y dejamos que las excusas gobiernen nuestras vidas. Hay que preguntarse, ¿hacia dónde te inclinas en este momento? ¿Necesitas ser más duro contigo mismo? ¿Necesitas ser más firme y más disciplinado? ¿O necesitas ser más indulgente? ¿O cómo puedes regresar al centro? A veces tienes que ser duro y disciplinado y relajarte un poco. La pregunta no es si una pregunta tiene razón o no. Es, ¿qué necesitas en este momento? ¿Necesitas descansar o entrenar? Sí. ¿Qué necesitas? La pregunta es, ¿qué necesitas? Los opuestos pueden ser verdaderos. Es una cuestión de tiempo. Necesitas leer o investigar, escribir o producir. Me gusta pensar en el equilibrio en general. Me encanta.
Hablamos mucho sobre el equilibrio en el trabajo y la vida. Creo que es fácil que lleguemos a la conclusión de hacer un poco de todo. En realidad puede ser intenso si el momento es el adecuado. Puedes encenderlo y apagarlo. El enfoque es descansar o entrenar por completo. En cierto modo, el equilibrio tiene que ver con el tiempo, no con la intensidad. Con eso no quiero decir que no hagas cosas intensas. Solo tómatelo con calma y mantente en ese modo. Me refiero a que haz cosas intensas, pero déjalo de vez en cuando y date espacio para recuperarte en el momento que sea adecuado. Me encanta. Pienso que las personas necesitan una temporada, un año para cambiar. Espero que en los últimos años se pasen a una mejor temporada. Una de tus estrategias que me encanta es enfocarse en mejorar 1% cada día. O cada vez que hagas algo, hay que enfocarse en mejorar 1%. Si las personas que están escuchando o viendo esto piensan en cómo pueden mejorar y transformar sus vidas, ¿qué es algo en los próximos 7 días en los que deberían pensar de acuerdo a sus hábitos para que eso suceda? Sí, buena pregunta. No creo que 7 días sean necesarios. Pueden ser 5 minutos. Puede tomarte ese tiempo. 5 minutos de ejercicio pueden restablecer tu estado de ánimo. 5 buenos minutos de escritura te harán ver diferente tu manuscrito porque el proyecto avanza. 5 minutos de conversación pueden restaurar una relación y puede hacer que las cosas mejoren. Unos pocos minutos pueden hacer mucho. Puedes reducirlo y preguntarte, ¿cómo puedo vivir 5 minutos que sean buenos? En cierto sentido, cada día es una pequeña vida. Pregúntate, ¿cómo puedes vivir una buena vida hoy? Puedes concentrarte en eso, puedes tener un buen día hoy. Te despiertas al día siguiente y haces lo mismo. La idea de mejorar un 1% cada día te alienta a concentrarte en la trayectoria en lugar de la posición. Se discute mucho sobre la posición en la vida. Tenemos formas diferentes de medir nuestra posición actual, como cuánto pesas, cuánto dinero tienes en el banco, cuál es el precio de las acciones. Hay muchas formas diferentes de analizar cuál es nuestra posición actual y por lo general cuando obtenemos ese número, sea lo que sea, por lo general cuando sabemos ese número se produce un tipo de juicio. Pensamos, todavía no estoy donde dije que quería estar, no hemos logrado lo que queríamos lograr. Lo que animo a las personas a darse cuenta es que medir está bien, puede ser útil, pero puede dejar eso de un lado y dejar de preocuparse por la posición actual y concentrarse un poco más en la trayectoria actual. ¿Has avanzado hacia arriba, hacia la derecha y nos hemos estancado? ¿Estamos mejorando o empeorando? Porque si estás en una buena trayectoria, incluso si es durante 5 minutos, estás en el camino donde todo lo que necesitas es tiempo. El tiempo va a agrandar lo que le des de comer. Si tienes buenos hábitos, el tiempo se convierte en tu aliado y esa trayectoria te llevará adelante. Si tienes malos hábitos, el tiempo se convertirá en tu enemigo. Cada día que pasas profundizas un poco más en eso. Mejorar un 1% cada día es una forma de pensar. No se trata de que puedes medir el 1 o el 1.6%, ni de quedarse atrapado en los números. Se trata de concentrarse en encontrar un buen camino. ¿Cuáles crees que son los mayores mitos sobre el dinero que mantienen a mucha gente arruinada? Los mitos del dinero que mantienen a la gente arruinada. No lo sé. Eso de que podrías morir mañana es algo común que escucho de mucha gente. Prefiero vivir ahora que... Mi perspectiva es que siempre puedes vivir mañana también. Las posibilidades de vivir mañana son mucho mayores que las de morir. Planear para mañana es mejor que enfocarse estadísticamente. Se puede vivir con la misma felicidad a los 30 años que a los... Estoy seguro de que las experiencias de los 20 son diferentes. Mirando hacia atrás, todavía me siento mentalmente como de 23 a 25. No creo que haya crecido mentalmente desde entonces. Sigo sintiéndome de la misma edad, excepto ahora que necesito dormir más. Pero siento que ahora he ahorrado tanto a lo largo de mis 20, pero por fin puedo soltarme hasta cierto punto. Sí, todavía miro los precios. Comprar una pieza extra de sushi, solo una pieza.
El otro día fuimos a comer sushi, vi un rollo de supuesto. 28 y el otro de 15 y me dije, por 15 puedo comer dos de estos frente a uno de esos, prefiero los dos. Los compré. Si tuvieras que volver atrás a imaginarte a ti mismo con 18 años, ¿qué edad tienes ahora? 32. 32. Así que imagina 14 años en un mundo hipotético que tenías que convertirte en un millonario en la mitad del tiempo. Así que tuviste que alcanzar tu primer millón en ingresos y ventas en la mitad del tiempo desde los 18 hasta ese momento, ¿verdad? A diferencia de cuando eras, no sé, ¿qué edad Tenía tenías? 26. 26. Tuviste que hacerlo a los 22, 23, ¿verdad? Digamos que es un escenario hipotético, tuviste que hacerlo. ¿Qué habrías hecho diferente para llegar allí? ¿O incluso sería posible? Hubiera sido YouTube. De verdad. Para mí sí, todos los días después de bienes y raíces, yo no veía la televisión, veía YouTube. Era mi versión de la televisión. Estamos en 2008. En los YouTube temprano. primeros tiempos de YouTube llegaba a casa y me ponía a ver videos. Eso era lo que me gustaba hacer. Me di cuenta en ese entonces que no había contenido de negocios o empresas allí y lo que realmente lo solidificó para mí fue Rob Dahm. Es un canal de coches. Publicó un video sobre cómo pudo comprarse un Lamborghini Diablo. E hizo un video en su garaje mucho antes de Tai Lopez, mucho antes. Pero hizo un video realmente inspirador sobre cómo se ganaba la vida para poder comprarse ese Lamborghini. Y fue muy sincero al respecto. Hubo un tipo antes que él. Su nombre era Robert Hilmer o Himmler. No sé su nombre. No puedo recordar su apellido. ¿Cómo se pronuncia? Conducía un Lamborghini verde y vendía un programa o un curso o algo sobre cómo hacerse rico. Hubo algunas especulaciones de que era dinero de la familia o algo así, pero él era dueño de una tienda de personalización de coches. Así que Rob Dahm hizo este video básicamente diciendo, voy a decirte lo que sé de forma gratuita, no tengo nada que venderte, esta es mi historia, y lo publicó. Yo estaba tan inspirado, quiero hacer eso, fue lo que yo dije. Lo que más me impactó fue que le envió un mensaje en Instagram y tal vez tenía unos pocos miles de suscriptores en ese momento. Oh, lo siento, fue Facebook. Le envió un mensaje y yo soy como, hey, me encanta tu contenido, yo podría tirar de él toda la vida, pero mi mensaje original entonces era, hay un gran mercado en YouTube para este tipo de contenido. De verdad. Sí, apuesto a que podría sacarlo Así que este ahora fue un video porque... que puso en YouTube, pero le enviaste un mensaje en Facebook y él solo estaba haciendo un par de videos. ¿No lo estaba haciendo constantemente? Correcto. Hola Rob, mensaje de un fan y entusiasta de los coches. Llevo viendo tus videos desde antes que tuvieras 100,000 suscriptores. Estoy muy contento de lo lejos que has llegado. Pronto llegarás a los 100,000. Ha sido una gran inspiración. Tengo 2 preguntas para ti. Y luego le Sí, claro. pregunté qué cámara y micrófonos utilizaba. Y entonces, ¿qué fue lo que le dio mayor respiro? Fue subir contenidos con regularidad, fueron los videos de coches. Hay un gran mercado para los jóvenes que se identifican con Tony Robbins y que nunca han oído hablar de Napoleón Hill. Entonces le dije, creo que podrías llevar estos videos en una dirección, pero esto fue hace más de 10 años. Yo quería hacerlo, pero no tuve el valor de hacerlo. Vaya. Yo no tenía un Lambo, sé lo estúpido ¿Por qué que no suena, tuviste el pero valor? sentía que ¿quién iba a escucharme? ¿Y qué tenía que ofrecer? Rob tenía un negocio y un Lamborghini. Mirando atrás, Era creíble. es estúpido, porque podría haberlo hecho. Sentí que necesitaba $1,000,000, un Lamborghini, una muestra de éxito, porque en ese entonces eso es lo que tenía que hacer en YouTube, eran Lamborghinis y obtener likes. Yo empezando mi carrera en bienes raíces con $150,000 en ahorros, o todavía era mucho. Mirando hacia atrás podría haber dicho, ¿cómo hacer 100,000? Sentía que me avergonzaría a mí mismo, pero si hubiera empezado, habría llegado y era solo la sensación de que quería hacerlo, pero no lo hice, lo pospuse durante años.
Esto es algo de lo que estoy realmente emocionado que estés hablando de esto, porque creo que mucha gente no tiene el coraje de hacer lo que realmente quieren hacer porque no se sienten creíbles o listos para hacerlo. ¿Qué le dirías a la gente que dice, bueno, no tengo el dinero, no tengo la credibilidad todavía, estoy empezando en esto y quiero empezar a hablar de ello, crear contenido o hacer lo que sea, escribir un libro sobre ello? Pero ¿quién va a escucharme? ¿Qué le dirías a esa persona? Simplemente tienes que hacerlo. Llegué a un punto en el que supongo que mi intuición de quiero hacerlo, ¿por qué no lo hago? Empezó a llegarme la sensación de que si no lo hacía ahora, nunca lo haría. Entonces pensé, voy a mirar hacia atrás en el futuro y lamentarme no haber hecho esto. Pensé, sí. En secreto hice un canal de YouTube, filmé un video durante una jornada de puertas abiertas, yo solo con mi iPhone y una toma. Bueno, hice varias tomas intentando prepararme para ello, porque la gente entraba en la casa. Puse mi cámara a grabar, pero solo publiqué un video y me dije, voy a publicarlo a ver qué pasa. No tenía ni una idea de lo que estaba haciendo, pero aprendí mientras lo hacía. Tenía la ventaja justo aquí. Me di cuenta de la toma contra la ventana, me veía demasiado oscuro. Si voy aquí, la iluminación es mejor. Luego miré en YouTube cómo editar video, aprendí en iMovie cómo editar una buena miniatura. Acabo de ver lo que está funcionando. Y fue uno de los grandes para mí, Darrell Evans, y aprendí a hacer SEO y cosas por el estilo. Bueno, en ese entonces era solo para clasificar en la primera página para diferentes resultados de búsqueda clave. Quería clasificar para los ingresos pasivos. El primero que clasifiqué fue en 2008. Es tan común. 2008 Lotus exige S240 y había unos 20 videos allí con 20,000 visitas. Yo estaba como, quiero estar en la primera página. Así que hice mi video. Una reseña del año 2000, algo así, y poco a poco lo fui subiendo, lo compartí y eso no ayudó. Pero con el tiempo fue mejorando, solo tienes que empezar. ¿Sientes que tienes una mentalidad de escasez o de abundancia? No sé, diría que un poco de ambas. No me gustan las pérdidas, soy muy arriesgado cuando se trata de cosas. Aversión al riesgo. Sí. Me parece bien perder un cierto porcentaje, porque es como, bueno, tienes $100 y pierdes un centavo, no es para tanto. En términos de un porcentaje no me afecta, pero solo en general, porque estoy en contra de perder, sea lo que sea. Soy muy conservador con él porque quiero que dure. En ese sentido, diría que tengo una mentalidad de escasez. Hay algo de abundancia, sin embargo, en términos de mayores oportunidades y persiguiendo, yo diría, pasiones. Ya no tengo miedo de hacerlo bien, pero financieramente soy muy conservador. Sí, ¿cuál es la inversión que has hecho que tuvo la mayor pérdida? La inversión financiera. Como una clase de activos. ¿Una clase de activos? Como acciones o cripto o bienes raíces. ¿Alguna vez has perdido un montón de dinero que tú dices como, hombre, puse $100,000 ¿Hablas de cantidad de dólares o de cantidad porcentaje? De dólares, sí. Una muy estúpida. Compré acciones de Robinhood. Esa fue la peor pérdida que tuve. ¿Acciones individuales? Fue una acción individual que elegí. ¿Qué le pusiste más o menos? 200 grandes. 200 de los grandes. ¿Cuánto Sí. perdiste? Había bajado entre un 60 y un 70%. Así que perdiste como 150 de los grandes o algo así. Sí. Fue estúpido. Todavía estaba en las proporciones de lo que era aceptable para mí en términos de un porcentaje. Ujú. Pero era estúpido. Era como una apuesta y perdí. ¿Fue una emoción? Fue cuando sus acciones cayeron, tuvieron una caída sustancial y yo soy como la gente todavía está publicando sus capturas de pantalla en las apuestas de Wall Street. Robinhood tiene un montón de dinero en efectivo. Ellos no van a ninguna parte, hay tantos lugares para pivotar. Voy a tomar un riesgo aquí, puse 100,000 en esto. Eso fue Hombre. estúpido, pero de nuevo, en el cuadro grande estamos hablando Claro, de si el por tamaño supuesto. de la cartera es, digamos, de 8 millones. Estamos hablando de 200,000 en total de eso. En porcentaje no está tan mal, pero cuando piensas en el dólar, yo no pienso en la cantidad de dólares. Te dan Realmente ganas de separo. vomitar y sientes como... "Ugh". Es la peor Sí, sensación, fue ¿verdad? una estupidez. Tengo otros que lo compensan. Por ejemplo, creo que Enpace en un momento estaba arriba como 400 y algo %.
Vaya, El Tesla original que compré subió 2000%. Tenía eso es ganadores en grande. eso. Y también vendí casi todos mis Tesla en marzo. En el alto. Lo que fue una suerte porque lo vendí para comprar un Tesla Roadster. Luego seguí vendiéndolo porque yo estaba como, bueno, ahora he vendido esto, también quería reinvertirlo en SIP. Yo estaba como, todavía estoy recibiendo una exposición igual en SIP, a ponerlo allí es más seguro. Fue solo suerte, pero también tuve lo contrario de eso. Vendí mi mitad original en 2020, cuando se había triplicado muy rápidamente. Mirando hacia atrás, Mucho. sigue Sí, siendo mucho más barato de lo que es hoy. es una Bueno, locura. a veces se gana, a veces se pierde, pero eso estaba como acciones Vaya. individuales. Una parte tan pequeña de mi cartera mirando hacia atrás es una estupidez, Sí, pero quiero decir, lo sacas de tu sí, por supuesto. sistema. Tengo curiosidad, has estado hablando en tu canal de predicción sobre qué va a pasar este año. Muchos expertos financieros han estado hablando de una crisis potencial, todas estas cosas diferentes en 2023. Si pudieras, basado en toda la información que tienes, en la investigación que has hecho, haces tanta investigación en cada video y conoces a muchos de estos expertos y de lo que están hablando, si pudieras tener la bola mágica y ver lo que va a suceder en 2023, en los próximos 12 meses, ¿qué crees que es probable que suceda? Dios, no tengo ni idea. Todo lo que creo que va a ocurrir siempre ocurre lo contrario. He aceptado que lo mejor que puedo hacer es fijarme en los datos históricos y extrapolar, basándome en ellos, los próximos 10 años. 2020 nos ha demostrado que todo el mundo se equivoca. Nadie podría haber predicho lo que habría sucedido. Nadie podría haber predicho. Que inyectan tanto dinero, Sí, sí. todo eso fue tan repentino que no existe modelos para dar cuenta de cosas como esa. En términos de eso, no tengo ni idea. Sí. ¿Qué dicen los expertos? Dicen que habrá más inflación, que habrá... Lo curioso es que cualquier cosa que quieras ver, puedes encontrar expertos diciendo exactamente eso. Cuando se miran las estimaciones del S&P 500, hay gente que apuesta porque el S&P acabe en 5,000 o en 28, y así se puede encontrar razones a favor y en contra de cualquier cosa. El consenso general parece ser que el S&P se situará entre 34 y 37 a final del año. Esa es la medida. Mucha gente adopta el enfoque bueno, el riesgo a la baja es ese, pero la ventaja es que ahora mismo puedo ganar 5% de mi dinero en abonos del tesoro. Esa parece la mejor opción, depende de mi punto de vista. Eso es lo justo que pienso. Si los bonos del tesoro pagan entre 4.5 y 5% sin riesgos, resulta muy tentador invertir en ellos. De vez en cuando, tiene que haber una prima de riesgo en la que la gente encuentre más oportunidades para asumir ese riesgo que valga la pena. Lo mismo se aplica al sector inmobiliario. Si las propiedades están generando un 5%, pero alguien está ganando 4.5 sin riesgo. Para los próximos 2 años es tentador. Tiene que haber suficiente divergencia entre los dos. Las acciones tienen que estar baratas para querer asumir el riesgo. Bueno, tengo un 6% garantizado. Si el S&P estuviera cotizado a 1,500 ahora mismo, todo el mundo estaría como, oh, voy a comprarlo. Que se jodan los bonos del tesoro. Estoy interesado en ver cómo se va a jugar. Mucha gente está esperando a que Fed pivotee, haga una pausa o incluso reduzca. No creo que salgan y digan que es su plan, pero en cuanto lo hagan el mercado subirá y todo el mundo empezará a gastar de nuevo. La Fed solo tiene que jugar su mano y muchos estarán Han pasado mirando. muchas cosas en los últimos 2 años con las criptomonedas, las NFT y ahora la IA. ¿Cuál es tu opinión sobre criptos, NFTs, IA en términos de construcción de riqueza para el futuro? Cuando parece que ha habido un montón de estafas en todas estas cosas diferentes y eres rico rápido y la gente pierde un montón de dinero. ¿Cómo puede la gente utilizar estas herramientas o debería siquiera considerarlas para crear riqueza en el futuro? Nunca entendí las Sí, NFT. sigue siendo Esa fue confuso la para mí. única cosa en la que realmente traté de entrar. Yo quería comprar un punk cripto, pero no lo hice. Pensé que era una especie de aseado tener, tipo de lo original, pero cripto fue lo original. Nunca entendí realmente. Nunca me metí en NFT. Con cripto he tenido una relación intermitente porque compré Bitcoin originalmente en 2017. ¿Por cuánto?
16.5, 17 y lo negocié un día porque para mí es como si todo el mundo estuviera hablando de Bitcoin. En ese momento pasó de básicamente $1,000 de cuando empecé a hacer videos en YouTube a 17. Con todo este aumento la gente me decía, haz un video sobre Bitcoin. Yo no lo entiendo, no lo entiendo. Y pienso, cuando hice ese video, voy a comprar Bitcoin y ver si entiendo de primera mano de qué se trata y tal vez comprarlo. Podría sentir lo que todo el mundo está sintiendo. Eso ayudó. A veces, cuando estoy hablando de algo, es difícil hacerlo objetivamente, sin haber estado en él. Y luego, una vez que estás en él, puedes ver cómo te pones las gafas y dices, oh, wow, esto es todo lo que el mundo ve y experimenta, y esto es por qué se siente de esta manera. Así que compré un Bitcoin, pero me divertí mucho comerciando, porque era como 24/7. Es como si pudieras estar allí y me estaba divirtiendo tanto a las 2 de la mañana. Comprobando, subiendo Sí, y bajando. pero yo estaba haciendo estos pequeños 20, 30 en beneficio. Subí y lo vendo, luego coloco un límite, después compro, luego lo comercio, pero después de allí solo lo esparzo entre un montón de monedas únicamente por diversión. Pero en realidad no solo me enfoco en Bitcoin. ¿A dónde crees que va a llegar ahora la IA para crear riqueza? ¿Crees que hay algo por ahí? Es demasiado pronto, me preocupa que la IA se convierta en la próxima moda y puedo ver que va en esa dirección. No sé cómo ocurrirá, pero podría ser que dentro de 1 o 2 años la IA se convierta en el próximo boom de las criptomonedas. Web NFT, 3.0 ¿quién sabe? y todas estas cosas, sí. Algo así. Pienso que con el cripto puede ser que haya un gran futuro en esos términos de la cadena de bloques y sus casos de uso. Me sorprende que aún no haya creado un dólar digital. Creo que va a llegar al punto en que todo el mundo como tú consigue un número de seguro social, obtienen Lo una sé. cartera, saben exactamente cuánto entra en esa cartera, cuánto sale, a dónde va. Imagina que cada dólar tiene un dispositivo de seguimiento en él. Es una Podría locura. ver como, espera un segundo, recibiste este dólar, tú recibiste el pago de esta persona, pero lo pagaste hasta aquí. ¿Por qué no habría un Hombre. impuesto? ¿Por qué no reclamar? Todo va a llegar a ese punto. No va a haber privacidad. No puedes salir sin dinero físico en absoluto, tal vez por bastante tiempo. Siempre va a ser de curso legal. Imagínate tratando de gorronear dólares. Bueno, creo que hay algunos restaurantes que no aceptan moneda física. En Los Ángeles, al menos. Se está poniendo de esa manera donde es solo a través de la aplicación y simplemente Van no lo a hacen. hacerlo tan convincente y van a construir tantos muros alrededor del uso de dinero en efectivo que la gente va a decir, oh, tengo que prestarle atención. La criptomoneda va a proporcionar una opción para ellos de hacer un dólar digital para realizar un seguimiento de todo y van a saber que si intentarán frenar cualquier cosa y rastrearlo, Vaya. podría ir en que, no sé, son muchas oportunidades. Alguien lo había mencionado. Si tiene sentido para mí la verificación de bienes de lujo. Si quieres comprar, digamos, un Ferrari, tienes algo en la cadena de bloques que dice, tú eres el propietario, esto es construido por Ferrari, aquí están todos los detalles, compra un bolso de Louis Vuitton y las réplicas se están volviendo tan buenas que quieres verificar que es legítimo. Aquí hay una pequeña cosa de NFT que viene con él, puedes escanearlo y eres el propietario. Aquí es donde creo que Interesante. va, porque es una fase de auge inicial, que es el potencial enorme. Por eso no sé si Bitcoin y Ethereum van a ser algo que destaque con el Amazon de la burbuja.com o si van a ser como GeoCities donde nadie lo usa. Así que no creo que lo sepamos todavía, pero pienso que hay un montón de potencial en eso. La IA no lo sé, no soy lo suficientemente inteligente Aún como no sé para nada al entenderlo. respecto. Sí, es realmente genial. Lo que estaba diciendo en mi video de ayer, que va a llegar el punto en que la IA va a ser capaz de hacer cualquier cosa, crear videos, el que quieras. Imagina que buscas y obtienes un tutorial para cualquier cosa que necesites y es creado por una IA. Loco. Como un personaje. Sí, aquí hay un ejemplo, pero va a ser tan realista que no vas a saber que no es una persona Vaya. haciendo un video. Imagina que vas a cambiar una rueda de un Toyota Prius 2006. Escribes en YouTube cómo cambiar el neumático de un Toyota Prius 2006. Te van a salir muchos videos, pero a lo mejor no va a ser de 2006 o el mismo color. Va a haber una introducción, todo eso, pero imagina si escribes eso. La IA podría crear
ese video basado en los planos de ese coche y muestra un Toyota Prius 2006, cómo cambiar exactamente lo que tú quieres. Es una herramienta, aquí está esto y aquello, ¿cómo puedo quitar aquí? Y si tienes una pregunta de cómo quitar la tuerca que está demasiado apretada, ¿por qué no se puede hacer en el futuro? Yo creo que sí, porque es una posibilidad. Tengo un par de preguntas finales para ti. ¿Cuáles son tus objetivos de dinero, si pudieras predecirlo para 2030, dentro de 7 años? 7 años, sí. ¿Dónde te gustaría estar dentro de 7 años con tus objetivos monetarios, con tus inversiones, efectivos, activos? Obviamente pueden pasar muchas cosas en los próximos 7 años, probablemente se produzcan muchas novedades de las que ni siquiera eres consciente, pero si pudieras tener un objetivo en mente para dentro de 7 años, ¿dónde te gustaría estar financieramente? Siento que ya estoy allí, pero sería genial ser capaz de hacer 1 millón al año en ingresos pasivos. Sería realmente genial. Solo de las inversiones que serían para tener un buen objetivo. Creo que es factible. ¿Qué se necesita para ganar $1 millón al año en pasivo? ¿Cómo te salen los cálculos? Unos 25 millones colocados en inversiones relativamente seguras. ¿Inmobiliario, fondos indexados? Sí, hablo de la red. Neto. Neto de todos los pagos de hipoteca. Puro beneficio de 1 millón al año. ¿Crees que necesitas 25 millones en activos? Tal vez menos si se trata de bienes raíces. Podríamos hacer eso con 15 a 20 dependiendo de la propiedad que compres. Si es triple neto, la cantidad de trabajo que estás haciendo en eso es factible. Depende de la inversión, de cuál sea la oportunidad en ese momento. Pero me gusta tener una división entre fondos indexados y bienes inmuebles, porque son lo suficientemente diferentes como para no estar demasiado concentrado. Si tengo que decir algo, tal vez sea eso, sí. Es bastante inspirador. ¿Podrías comer mucho sushi con eso? Podría, sí. ¿Empezarías a gastar más con ese millón en efectivo? ¿Lo verías como que ahora puedo gastar en lo que sea? ¿O en qué pensarías entonces? No tengo idea, tal vez conseguiría un acuario más grande. ¿Un acuario más grande? Siendo realistas, diría que viajar en primera clase con puntos de tarjeta de crédito, pero poder hacerlo con más frecuencia. Quiero viajar, es uno de mis objetivos. Realmente quiero hacer una vida en la furgoneta en algún momento. ¿Vida de furgoneta? Sí, realmente ¿Cómo comprar una buena furgoneta y recorrer el país? Llevar el podcast de gira Sería divertido. Y hacer una vida en la furgoneta sería divertido. Visitar los 50 estados. Me pasaría 6 meses haciéndolo. Eso está bien. Viajar sería muy divertido, un acuario más grande. Pero en su mayor parte creo que en este momento únicamente quiero recuperar mi tiempo y solo ser capaz de disfrutar las cosas. Como el otro día, suena estúpido, pero en un día entre semana y solo quiero leer un libro. Nunca he querido leer libros. No soy un lector necesariamente de libros. Leo cualquier cosa online. Si es Reddit, lo leo todo. Pero me apetecía leer un libro y decía, bueno, tengo mucho trabajo que hacer. Me sentiría mejor poniéndome al día y adelantándome que leyendo el libro, pero realmente quiero hacerlo. Probablemente me inclinaré por tomar más tiempo, incluso para hacer un viaje como este. Hace un año yo no lo habría hecho, porque yo soy como estoy tan centrado en solo lo que tengo que hacer, mis videos y evitar cualquier distracción. No creo que yo fuera más feliz haciendo eso, porque me sentía estresado. Había cosas al azar por las que no estaba totalmente en el momento, porque mi mente estaba constantemente pensando en videos. ¿Cuál sería un buen título para el video de mañana? Y mi cerebro estaba centrado en eso. No creo que desaparezca, pero me gustaría reducirlo un poco. Estar más en el momento. Si intentas controlar lo que no puedes controlar, ¿qué es el resultado? Entonces, si entras pensando, tengo que ganar este partido, ¿qué pasa? Empiezas a perder, te pones ansioso, no juegas tan bien. En cambio, puedes ir pensando que voy a jugar lo mejor posible, lo mejor que pueda.